José Serrano, le doy la bienvenida. Los buenos días, ministro. Gracias por estar aquí. ¿Qué detalles nos puede contar de este nuevo hallazgo? Buen día. Sí, en primer lugar, que los sistemas de alerta temprana, como los denominamos, funcionaron adecuadamente. Tanto es así que a la 1 de la tarde fuimos ya informados sobre este posible o potencial vuelo ilegal que se iba a dar en el país. ¿Estamos hablando del sábado, ministro? Del día sábado, sí, el día sábado 2 de junio a la 1 de la tarde, y esto permitió inmediatamente que iniciemos la indagación fiscal. La indagación fiscal que, entre paréntesis, de acuerdo, porque estos detalles son sumamente importantes, ¿no?, para conocimiento de la ciudadanía. El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 215, establece que la información del expediente, de la indagación previa, es reservada para terceros y para el público en general, porque esto obviamente permite que los operativos que realiza la Policía Nacional, la Policía Judicial, en este caso la Policía Antinarcóticos con autorización del fiscal y del juez, tengan resultados positivos. El resultado aquí positivo en estos procesos es la aprehensión de quienes están perpetrando o quienes están por cometer un delito. Entonces, a la 1 de la tarde del día sábado inició la indagación fiscal. A las 5:45 de la tarde, efectivamente, aterrizó esta avioneta, que además tenía clonada o inventada una matrícula ecuatoriana, ¿no? Nuestras matrículas en las aeronaves tienen siempre las letras HC, entonces, y luego obviamente la numeración, y obviamente esta avioneta consta con una matrícula clonada o inventada, y esto, el operativo que se montó con la Fiscalía General del Estado era no solamente detener a los pilotos, a la tripulación de esta aeronave. Lo que nos interesaba era descubrir toda la articulación que eventualmente podían tener en el país alrededor de algún delito. Podía ser tráfico de drogas, lavado de dinero, etcétera. Entonces, montamos el operativo no solamente de aprehensión de la tripulación, sino también de desarticulación de una red, de una banda que puede estar operando en el país. Pero lastimosamente, el día de ayer, un señor que se llama Mario Pazmiño, de manera absolutamente irresponsable y también ilícita, porque obviamente violenta lo que determina el Código de Procedimiento Penal en este artículo, pero también en algunos delitos que no necesariamente están con denominación, él da la información, y no da la información del hecho que una avioneta ingresó al país, no, él da los detalles propios que constan dentro del expediente, y eso determina que efectivamente se haya frustrado un operativo realmente importante en el cual se estaban siguiendo incluso a varias personas. Vamos poco a poco y detallando la información que usted acaba de dar de manera más general. La avioneta tiene una matrícula falsa ecuatoriana, pero tiene una bandera mexicana. ¿Viene de México la avioneta? Bueno, eso es lo que tiene que ahora establecerse efectivamente de dónde provenía la avioneta. Tiene una bandera, imagínense, usted puede pintar la bandera que sea, pero el tema es que aquí se idearon el mecanismo, incluso se ve claramente que es una calcomanía que se puede sacar fácilmente de la avioneta, se puede desprender fácilmente. Habrá que desprender, por ejemplo, ya dentro del proceso judicial esa matrícula falsa, clonada, para determinar si es que debajo de esa matrícula, por ejemplo, y ya con el número del motor y del fuselaje, determinar efectivamente cuál fue la procedencia real de esa avioneta. Entonces, el tema de fondo es que se utilizó una matrícula falsa. Esto está comprobado. Es una matrícula falsa. O sea, la matrícula pertenece a otra persona. Así es. Esa otra persona ya descargado. Esa matrícula no existe en el país, pero obviamente se utiliza, de acuerdo a la información de la aviación civil, no existe en el país. Entonces, pero claro, se utilizaron las siglas y las denominaciones que se utilizan para matrícula de aeronaves en el país. Ese es un tema importante. El señor Pazmiño, por ejemplo, señaló que la avioneta, sus informantes le fallaron totalmente en este caso, ¿no es cierto?, sus soplones, y eso le implica ahora que en las próximas horas nosotros presentemos una denuncia penal, porque aquí el país no tiene que saber del escándalo que pretendió hacer el señor Pazmiño frente a supuestamente la no detección de una nueva avioneta en el país, no, sino él tiene que responder penalmente al país, porque ahora tiene que decir por qué divulgó información que el Código de Procedimiento Penal manda a que sea reservada, ¿no?, y que se divulgó
información que está dentro del expediente. Entonces él tiene que responder al país de cómo se filtró esa información, porque si se le filtra al señor, obviamente corremos el riesgo de que eventualmente se filtre a cualquier persona. Y ahora voy con esa información, pero quisiera antes saber, ¿la pista en donde aterrizó la avioneta es legal? La pista en la que aterrizó esa avioneta es legal, efectivamente. Es decir, ¿tiene un control que de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la Dirección de Aviación Civil? De la Dirección de Aviación Civil, porque son pistas privadas, ¿no es cierto?, que se utilizan para este tipo de vuelos, ya sea en algunas otras zonas para avionetas para fumigación, etcétera, de plantaciones, y en estos casos específicos para estos vuelos de pequeñas avionetas privadas, ¿no? ¿El hangar en donde estaba la avioneta es el único hangar que hay en esa pista? Hay dos, no sé si podemos hablar de un hangar, ¿no es cierto?, pero es una pequeña edificación donde estaba guardada, entre comillas, la avioneta. El personal de la policía se encontraba en las inmediaciones del lugar, ¿no es cierto?, ya realizando el operativo, y esto determinó que podamos dar seguimiento al momento en el que aterrizó la avioneta, el momento en el que se guardó la avioneta, obviamente se dio un seguimiento a los vehículos que estaban en las inmediaciones y en los que salieron los pilotos y la tripulación del avión. ¿Cuántas personas venían en esa avioneta? Dos personas, ¿no es cierto?, pero acá le vuelvo a repetir, el tema de fondo no era simplemente el interés que podíamos tener de aprender a los tripulantes, no. Lo que nos interesaba en realidad en este caso era desarticular la banda. Ese es el tema de fondo. Por eso el proceso no pasó a una instrucción fiscal inmediatamente con la presión de los pilotos. No aprendimos a los pilotos. De alguna manera lo que estábamos haciendo es el seguimiento a esos pilotos, pero además a las personas que fueron a recibir a esa tripulación para determinar qué conexiones podía tener, si era narcotráfico, si era lavado, etcétera, ¿no? Ahora, si es que la policía estaba ahí desde la 1 de la tarde y el fiscal también, ¿por qué no se pudo aprender a las personas que llegaron en la avioneta y a quienes recibieron a los tripulantes? Yo le vuelvo a repetir, el tema de fondo acá era desmontar y desarticular la red, la banda que estaba operando. Para empezar a hacer seguimiento. Por supuesto, por eso mismo la indagación previa comienza con ese hecho. La información de la avioneta, ¿no es cierto?, aterriza la avioneta y se comienza a dar seguimiento a los pilotos, a la tripulación, pero también a cerca de 6, 7 vehículos adicionales que llegaron con personas a la zona. Tanto es así que el día de ayer al mediodía realizamos uno de los allanamientos, pero ya no pudimos encontrar nada. Ya el señor Pazmiño no sabemos cuál fue su verdadero interés. Si simplemente, como siempre, con esta información a medias que él recibe de sus soplones, si pretendió hacerle daño al gobierno, a la policía, o simplemente él pretendió que el operativo se frustre. Pero el tema es que su objetivo lo logró, frustró el operativo. Y ahora ante eso va a tener que responder penalmente, porque realmente era un operativo importante que estábamos siguiendo adelante. El dueño de la pista, ya se ha pronunciado públicamente, ha manifestado que no tiene nada que ver con esa avioneta, pero ¿forma parte de esta investigación? Deberá formar parte, ¿no es cierto? Ya judicialmente, le vuelvo a reiterar, no es un tema de cómo nos podemos lavar las manos o mantener al margen de un proceso investigativo. Hay una pista que se utilizó para este efecto, es una pista que está autorizada por la Dirección de Aviación Civil, y obviamente el propietario de la pista tendrá que también dar su versión y sus testimonios dentro del proceso judicial. Le vuelvo a reiterar, el proceso judicial se encuentra en indagación previa. El coronel Pazmiño no dio información en sí del hecho de que una avioneta ingresó al país, no. Él dio información que está dentro del expediente de esa indagación previa. Hoy ya pretende decir este señor que él no sabía que había un operativo pero permítame solamente señalar un tema importante. Él, el día de ayer en Radio Democracia, señala textualmente, dice, si me permite, Janet, y obviamente el audio también lo estamos requiriendo de manera judicial para que todas las pruebas que van a estar en este proceso, donde este señor tiene que responder penalmente, estén debidamente formalizadas. Él dice: esto quiere decir, señores, que nuestros famosos radares contenían sin funcionamiento. Adicional a esto, personal de la Fuerza Aérea en un helicóptero se trasladó al sector de San Pablo para realizar el procedimiento correspondiente en este hangar privado. Ahí estuvo
presente también la Policía Nacional, y al momento la Policía Antinarcóticos está realizando las actividades correspondientes. Como vemos, no es que simplemente se dio información del hecho, aquí se está dando información que está dentro del expediente judicial, y ese tema tiene que ser claramente determinado y aclarado y resuelto también. Ahora, por esa declaración temeraria. ¿Qué sospecha usted? El señor Pazmiño en varias ocasiones ha revelado información de distintos operativos o información, digamos, que solo manejan las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Es decir, ¿qué es lo que sospecha usted? Porque para mí, Janet, y le doy mi opinión, los soplones están adentro. Sí, pero a ver, este no es un tema que sospechamos. Aquí el show le falló al señor Pazmiño. El señor Pazmiño pretendió nuevamente ser el erudito que llegaba, que decía que la avioneta había ingresado el día viernes, que no habían controles, que nadie sabía, que él recién estaba presentándose como el salvador de los ecuatorianos y las ecuatorianas, y esta vez sus informantes y sus cálculos politiqueros le fallaron. Perfecto. Y eso va a tener que responder Janet ante la justicia, no por un tema de la imagen de la policía o del gobierno, no, sino porque aquí se atentó contra la seguridad del Estado en primer lugar, porque este caso no es un caso aislado, es un caso que potencialmente nos iba a permitir desarticular una banda que está operando en el país, y en segundo lugar también porque se puso en riesgo la vida y la integridad de policías, de funcionarios públicos como el fiscal, que estaban ya siguiendo el caso. Entonces hay dos hechos elementales que este señor va a pretender poner cualquier cortina de humo, pero políticamente, pero judicialmente él va a tener que responder por estos hechos. Ese tema está claro. Ministro, no quisiera dejarlo ir sin una pregunta. Ayer se informó que desde el Ministerio del Interior se ordenó el reintegro del coronel Carrión a la Policía Nacional por un error o un supuesto error en la parte, formal o de trámite de la salida de él de la institución. Así es. Hemos revisado el expediente de manera muy minuciosa, y le debo mencionar a usted, informar a la ciudadanía que efectivamente el coronel Carrión debió reintegrarse ya desde el día de ayer al servicio activo de la policía, a funciones que se le deben haber asignado ya inmediatamente, y aquí lo que estamos determinando es nuevamente que aquí no se persiguen a las personas, nosotros lo que perseguimos es delitos y romper la cadena de impunidad. Obviamente que aquí está claro también que él era el administrador del hospital de la Policía Nacional, y hay hechos que todavía deben investigarse, pero con relación a este expediente él tiene que reintegrarse y debe reintegrarse ya a la policía. ¿Ya se sabe qué cargo va a ocupar? Sí, de la información que hemos analizado con el mando de la policía, él estará en la Dirección de Bienestar Social de la policía. Muchísimas gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros.